Buenas tardes a todos y bienvenidos a este webinar titulado La movilidad eléctrica y sus soluciones de recarga, que forma parte de los encuentros virtuales que ABAESEN organiza bajo el lema ABAESEN Siempre On. Hoy contamos con tres expertos en movilidad, en movilidad eléctrica, como son Saúl López, Javier Tomás y Vicente Sebastián. Os comento antes de empezar que podéis hacer, aquellos asistentes pueden lanzar preguntas en cualquier momento, pero que por favor utilicéis siempre el icono preguntas y respuestas, no utilicéis nunca el icono del chat, puesto que las preguntas las vamos a atender a través de ese icono. Comentaros que Europa está apostando por una reconstrucción verde para salir de la crisis económica por el COVID-19. Tanto la Comisión Europea como el Parlamento Europeo han ratificado que la digitalización y el Pacto Verde deben de estar en el centro del plan de recuperación que se está preparando actualmente. Pero ¿qué papel tiene la movilidad en esta reconstrucción verde? Pues desde ABAESEN sabemos que tiene un papel muy importante y de ahí la decisión de organizar este webinar y de contar con los expertos que tenemos en este webinar. Hoy, por ejemplo, se aprueba la Ley de Cambio Climático, que aquí en España, que entre otras cosas promueve la instalación de puntos de recarga y el establecimiento de zonas de bajas emisiones en municipios de más de 50.000 habitantes. El objetivo de este webinar es dar respuesta a cuestiones como, por ejemplo, si la pandemia impulsará la venta de vehículos eléctricos, si es cierto que un vehículo eléctrico contamina 3 veces menos que un diésel, si lo que dicen que se está haciendo la guerra al vehículo de gasoil sin ser necesario no están en lo cierto, los que dicen eso, si van a cambiar los hábitos de movilidad debido al COVID-19 y entonces los hábitos de movilidad de los ciudadanos y por lo tanto los modelos e infraestructuras de movilidad. Esperemos que todas estas cuestiones, más cuestiones que podáis tener y repito, nos podáis lanzar por el icono preguntas y respuestas, no por el icono del chat, pues os demos respuestas desde este webinar. Sin más dilación, voy a dar paso a nuestro primer experto, que es Saúl López. Es Mobility Manager en Transport and Environment, es vicepresidente del Club Tesla, presidente de Pasatero Eléctrico y board member de Easy Charger. Tiene una trayectoria internacional en diferentes empresas tan importantes como puede ser, por ejemplo, Cepsa. Si te parece, Saúl, bienvenido, muchas gracias por haber aceptado la invitación a participar en este webinar. Me quito yo ya el micro y el vídeo. Agradezco a los otros ponentes que se quiten el vídeo también y te damos paso ya también a ti, Saúl, para que puedas hacer la presentación. Vicente, ¿te puedes quitar el vídeo también, por favor? Pues muy bien, perfecto. Y yo el vídeo no lo voy a quitar, pero sí que voy a reemplazar rápidamente la toma principal de mi cara porque voy a aprovechar para compartir pantalla, ya que he preparado aquí unas cuantas diapositivas. Yo ahora mismo, al tener la diapositiva en mi ordenador, no os veo, o sea que aunque me hagáis gestos si es que alguien hace algo, no lo voy a poder ver, así que si hay algún problema, avisadme con un mensaje en el chat o puedes hablar, Salomé, y me interrumpes y ya está. Así yo escucharé, porque De si acuerdo, no, Saúl. claro, porque si no, no puedo estar pendiente del chat, porque si no al Sí, final... sí, Pues, sí. No te así que nada, preocupes, si hay algún problema te aviso yo por aquí. Me vuelvo eso a es. silenciar y si hay algún problema te aviso. De momento se ve Claro, perfecto yo todo. creo que es la mejor técnica, sí. Vale, Bueno, pues gracias. yo voy a abrir un poco esta sesión hablando del futuro de los vehículos eléctricos tras según el contexto que debamos dar, el coronavirus o la enfermedad COVID-19, que parece ser que está cambiando muchísimas cosas, como todo el mundo sabe, además de ser una tremenda crisis sanitaria, donde lamentablemente hay pérdida de vidas humanas, cifras considerables a nivel planetario, pero ha castigado duramente a Europa y en particular a España. Además de eso, por supuesto, el COVID-19 pues, vendrá acompañado de una recesión económica que también hará estragos. Así que uno de los principales sectores que se verá afectado es el sector del automóvil, es uno de los principales sectores en Europa. Así que es lo que voy a intentar un poco repasar rápidamente en esta presentación. Para empezar, eso sí, un poquito de contexto. No hay que olvidar que en Europa
El sector del transporte, y cuando digo transporte ahora no me estoy refiriendo al transporte en su conjunto, por lo tanto también vale transporte aéreo, transporte de mercancías por ferrocarril, transporte marítimo y por supuesto rodado, ya sea de mercancías o de pasajeros. El sector de transporte es el único sector cuyas emisiones siguen creciendo desde el año 1990. Para muestra, un pequeño vídeo, aquí una pequeña animación que preparó recientemente la organización para la cual yo trabajo, la Federación Europea de Transporte y Medio Ambiente. Se ve clarísimamente la tendencia al alza, aunque hay una pequeña caída ahí que corresponde a la crisis de 2008, luego vuelve hacia arriba. El transporte es el único sector dentro de Europa cuyas emisiones siguen aumentando y esto está, por supuesto, en conflicto frontal con los acuerdos de París y los objetivos de reducción de emisiones que tenemos en Europa. También, claro, no hay que olvidar que dentro del sector transporte el tráfico rodado es 3/4 partes de esas emisiones. Y dentro del tráfico rodado, los vehículos privados o los coches, digamos, son también 3/4 partes de esas emisiones. O sea, ese es un motivo. Muchas veces la gente me pregunta, ¿pero por qué te centras en el transporte? ¿Por qué en los coches? Pues además de porque me gustan, tengo un interés particular en ello. Aquí hay una justificación con cifras y datos que también explica por qué es tan importante prestarle especial atención a las emisiones de los coches. Y de las emisiones de los coches es interesante recordar que hay una normativa a día de hoy ya en vigor, desde el 1 de enero de 2020, que establece un objetivo de emisiones, un límite de emisiones medido en gramos de CO2 emitidos por kilómetro recorrido, que está en una media de 95 gramos para toda la flota de la Unión Europea, pero que luego cada fabricante tiene su propio objetivo, su propia cifra, algunos más elevados, otros menos, en función de una serie de factores correctores como el peso y las características de los vehículos que venden esos fabricantes, etc. Pero la media es lo importante para entendernos ahora mismo. Un coche que produzca una marca y que lo vendan en Europa tiene que tener un límite de 95 gramos de CO2 por kilómetro recorrido. Si lo supera, se expone a multas. Y es bueno saber que el punto de partida en 2019 fue una media de 121,8 gramos. Eso es la media de todos los vehículos vendidos en Europa en el año 2019. 121,8 gramos. Cosa en la que gran parte de la culpa tiene, por supuesto, la obsesión por todos los fabricantes por vender vehículos todo camino, con carrocerías más elevadas, vehículos más pesados, que han llegado a alcanzar una cuota de mercado del 38% en 2019 y que emiten, por lo tanto, más, consumen más y emiten más. Pero en 2019 ya había pues, una serie de circunstancias que hicieron que los fabricantes empezaron a apostar por un cambio. Y esto es debido a las emisiones de CO2, a la normativa europea de emisiones que te dice que a partir del 1 de enero de 2020 tienes que vender vehículos cuyo límite esté en 95 gramos, porque si lo superas, por cada gramo que supere, tienes que pagar 95 euros de multa. Y esto a priori no parece mucho, pero si se hacen cálculos, un coche que emita 100 gramos de CO2, por ejemplo, es decir, excede solo en 5 el límite de 95 gramos, pues aquí estaríamos hablando de una multa de 475 euros. Ya empieza a sumar. Pero claro, eso es por coche por unidad vendida. Si a lo largo de un año un fabricante fabrica y vende 100.000 unidades de ese coche, nos metemos ya en varias decenas de millones de euros de multa solo para ese modelo en concreto. Imaginaros el conjunto de la flota. Ya ha habido consultorías que han hecho estudios y hay fabricantes que se exponen a multas de 4.000 o 5.000 millones de euros por este motivo, por infracción del límite de emisiones. Así que, sabiendo este contexto y sabiendo también que además esto no queda aquí, sino que en el año 2025 esas emisiones de 95 gramos de media tendrán que reducirse en un 15% y en 2030 se tendrán que reducir en un 37,5%, y sabiendo que además ya hay rumores de que estos objetivos se incrementarán, serán más duros, pues sabiendo todo esto, vamos a entender lo que va a pasar a continuación. Lo primero que hay que destacar es que esta transición hacia vehículos menos contaminantes y con un límite de emisiones, lo que está generando es una oportunidad industrial inmensa en Europa. ¿Por qué? Porque los fabricantes van a empezar a invertir en la producción de vehículos eléctricos en Europa. Y para producir miles o millones, mejor dicho, de vehículos eléctricos en Europa, tienes que producir baterías también en Europa, porque Europa no es tonta, no se va a poner a producir vehículos para importar millones de baterías de Asia. Y por tanto, tanta construcción, tanta producción y además
la producción y la construcción de la infraestructura de carga necesaria para todos estos vehículos representa una enorme oportunidad industrial para toda Europa y en particular para España, que es un país, es una gran potencia en la producción de vehículos, porque va a crear puestos de trabajo, porque va a crear el tejido industrial adaptado a las necesidades y a la tecnología del siglo XXI, que nos permitirá competir a escala planetaria con Estados Unidos y con China. En esto de la movilidad eléctrica, Europa se estaba quedando atrás. Pero parece ser que ya por fin se han dado cuenta los dirigentes de que esto supone una oportunidad industrial única y están empezando a apretar el acelerador de la transición a lo eléctrico, lo cual es buena noticia. Pero llegó la crisis del coronavirus. Así que con todo esto nos planteamos una serie de preguntas, como por ejemplo, ¿qué va a pasar con la producción de los coches? Porque los coches eléctricos, al igual que los demás coches, se producen en unas fábricas que han estado cerradas durante meses. Durante 2 meses de media, pero algunas un poco más. Y además esto conlleva que luego, por el contexto de recesión económica, probablemente haya una disminución de la demanda. Y ya sabéis que un fabricante pues, produce coches en función de una demanda. Si la demanda cae, la producción también disminuye. Esto nos lleva también a plantearnos qué va a pasar con la demanda para estos vehículos eléctricos, como acabo de mencionar. No solo porque es que encima es que hasta ahora ha sido imposible comprar coches eléctricos. Los concesionarios estaban cerrados, salvo algunas excepciones de algunos fabricantes como Tesla, que tienen un modelo de venta online. La inmensa mayoría, pues simplemente, aunque tuviese el dinero, quisiera comprarlo y lo quisiera hacer ya y no tuviese problema con la recesión económica, se encuentra con concesionarios cerrados y con que no puede salir de su casa. Así que ahí durante 2 meses hay un efecto. Os voy a dar una serie de cifras, porque esto es interesante, ¿no? Para este contexto de recesión económica, cómo puede afectar a la producción y a la demanda. En el año 2019, en Europa se produjeron 485.000 vehículos eléctricos, más o menos. Y tenían previstos los fabricantes producir casi 1,5 millones de vehículos en 2020. Eso son 3 veces más. Y para 2021, 2 millones, es decir, 4 veces más en 2 años. Esto además, como decía, es una oportunidad industrial. Esto genera puestos de trabajo. De aquí a 2030 se estiman, pues según qué cifras, entre 300.000 e incluso 1 millón de puestos de trabajo nuevos. Esto es importante, continuar preservando estos planes e intentar trabajar para que una crisis como el COVID no lo eche todo a perder, ¿no? En términos de producción, ya os decía, iban a producir eléctricos, 1 millón y pico este año, 2 millones el año que viene. Y ahora ya hablando de vehículos en general, no solo eléctricos, sino todo tipo de sistema de propulsión confundido, en Europa se matriculan cada año unos 15 o 16 millones de vehículos, cada año. Pues los 2 meses de parón en Europa suponen que se han dejado de producir 2,5 millones de vehículos. Estamos hablando de cerca del 20% de lo que se produce en un año. Y esto solo por el parón de, ok, hay que cerrar fábricas porque tenemos una crisis sanitaria y un virus contagioso. Luego veremos el tema de la demanda por la recesión económica. Volviendo a los vehículos eléctricos, vale, todas las fábricas están paradas, 2,5 millones de coches que no se han producido, vale, pero ¿cuántos eléctricos? Y el caso es que es curioso ver que la producción prevista para el año 2020 de vehículos eléctricos realmente va a sufrir menos que la producción de vehículos diésel o gasolina. ¿Por qué? Porque había grandes grupos, como por ejemplo FCA, que tenía previsto incrementar su producción de eléctricos. Cuando digo eléctricos me refiero tanto a los de batería como a los híbridos enchufables. Tenían previsto incrementar esa producción en un 139% en la segunda mitad del año. Por tanto, esos planes siguen intactos, porque están empezando a abrir las fábricas. Así que en la segunda mitad del año, que la segunda mitad empieza en julio, podrán producir esos coches eléctricos. El grupo Daimler, con los Mercedes principalmente, tenían previsto incrementar su producción en un 77% para los vehículos eléctricos. Volkswagen iba a aumentar su producción en un 40%. Y además se ve la prioridad que le están empezando a dar, ¿no? Una de las primeras fábricas que ha abierto el grupo Volkswagen es la de Zigbau, en Alemania, y es donde se produce el Volkswagen ID.3. O sea, el tema es que hay también, por supuesto, algunos fabricantes que ya estaban produciendo los vehículos eléctricos, es decir, ya estaban cumpliendo con sus deberes, y lamentablemente ellos se han llevado mayor impacto, ¿no? Por ejemplo, el grupo PSA o BMW son de los que ya estaban produciendo un número significativo de eléctricos y, claro, les han cerrado las fábricas. Así que, bueno, el impacto no ha sido igual para todos, pero en general se veía una escalada de producción significativa en la segunda mitad del año 2020 y si no hay segunda oleada que llegue a hacernos cerrar las fábricas, pues a priori la producción de vehículos eléctricos, a pesar del COVID, está más o menos a salvo.
Decía que la demanda, por supuesto, también está ligada a la producción y está ligada a las condiciones del mercado. Y entre las condiciones del mercado, pues tenemos un contexto de recesión económica brutal, que no se había visto pues, con esta amplitud, estas proporciones antes. Y esto obviamente va a tener un impacto. Sin embargo, ¿qué impacto puede llegar a tener? Mirad, esto en cuanto a producción, se me olvidó enseñaros esta diapositiva, os la dejo un rato en pantalla para que lo veáis, porque es un dato curioso. Los eléctricos que se producen en España, los modelos que están previstos para los años 2020, incluso 2021. Y luego, lo que os decía, para hablar de la demanda del mercado, es bueno también recordar que estábamos en un momento de explosión de las ventas de los eléctricos muy importante. Por eso se había planificado tanta producción de eléctricos. Esta gráfica que preparamos en Tieni nos muestra que en el último trimestre de 2019 hubo una subida espectacular y que esa subida continuó y se amplificó en el primer trimestre del año 2020. Aquí en la gráfica resumimos con los principales mercados automovilísticos de Europa: España, Francia, Alemania, Italia, Reino Unido, pero obviamente el contexto global era muy bueno. Mirad, en el último trimestre, recordad también, me gusta siempre hacer hincapié en esto, que los fabricantes no paraban de contarnos la película esa de que no hay demanda para los coches eléctricos, ¿no? Bueno, en 2017-2018, cuando teníamos una cuota de mercado en España de cerca del 1% y se sudaba tinta china para llegar al 1%, pues puedes entender que, bueno, quizá a lo mejor tengan razón los hombres con lo de que no hay demanda, aunque ya sabemos que no es así la cosa. Pero luego la cosa empieza a explotar y entonces del no hay demanda a un año 2019 en el cual de media hay un 3% de cuota de mercado de los eléctricos, alcanzándose un 4,4% en el último trimestre, lo cual es un 80% más. O sea, se ve ahí en la gráfica en el último trimestre de 2019. El crecimiento empieza ya a lo bruto, un 80% más que en el cuarto trimestre del año anterior. En el primer trimestre de 2020 se alcanza un 7% de vehículos eléctricos de cuota de mercado en Europa. Un 10% concretamente en marzo. Es un récord absoluto. Y es que este récord se da dentro de un contexto de primer trimestre de caída de ventas, media general europea del 25%. Esa es la media general europea. Hay algunos países donde superaron el 70% de caída del mercado. Y abril, con todos los concesionarios cerrados y todas las fábricas cerradas, hay países donde la producción ha caído casi a cero. En España y en Italia ha habido más del 90% de retroceso en el mercado. Y a pesar de eso, las ventas de eléctricos seguían aumentando. Obviamente no aumentan en millones, en términos absolutos las cifras son reducidas, pero es el único tipo de vehículo cuya cuota de mercado sigue creciendo, mientras que todos los demás están cayendo de una forma, vamos, espectacular. Y esto lo que demuestra es que la normativa de emisiones de CO2 de la Unión Europea funciona y que como instrumento para potenciar la industria europea, los puestos de trabajo y la tecnología verde, tecnología limpia del siglo XXI, está funcionando maravillosamente bien, porque todos los vehículos contaminantes están viendo una caída espectacular de su cuota de mercado, mientras está creciendo, a pesar del contexto de recesión económica de megacrisis, está creciendo la cuota de mercado de los eléctricos. Entonces, claro que con eso de que no hay demanda, etcétera, ahora también analizando un poco la demanda, se puede ver la cuestión que siempre se ha analizado de ya, pero es que los eléctricos son muy caros, son solo para ricos, son altos de gama, son premium, son carísimos. Y eso en un contexto de recesión económica, pues van a morir. Hay quien dice eso todavía a día de hoy. Y yo digo, cuidado, en 2015 o en 2016 o 2017 tú mirabas los modelos disponibles, los modelos eléctricos disponibles en el mercado y efectivamente, Tesla, etcétera, coches de 80, 90, 100.000 euros, efectivamente, alto de gama, carísimos, para ricos, rentas exclusivas, de acuerdo. Pero es que a día de hoy, en enero de 2020, si analizamos los vehículos eléctricos disponibles, el 70% de los modelos que se van a comercializar durante este año 2020, el 70%, 7 de cada 10 coches son de los segmentos A, B y C. Los segmentos más pequeños y más asequibles. Para recordar un poco a la gente cómo va esto de los segmentos, porque no se ve siempre claramente, aquí en pantalla os he puesto el ejemplo. El segmento A son los minicoches, un ejemplo es el Fiat 500. El segmento B son coches pequeños, aquí viene un Focus, pero también puede ser un Opel Corsa, que lo hay eléctrico, un Peugeot 208, que lo hay eléctrico. En el A, por cierto, está el 580, o sea, el Fiat 500 eléctrico, pero también el Seat Mii, el Skoda Citigo, el Volkswagen Up, hay muchos.
En el segmento C, por supuesto, tenemos todavía el Golf eléctrico, pero lo van a sustituir inmediatamente ya el mes que viene por el ID.3, etcétera. Y luego ya en los segmentos grandes de E, F, pues ahí tenéis tipo Passat o tipo Mercedes clase C o tipo BMW Serie 3, eso es el segmento D. Ahí es donde está el Tesla Model 3. El segmento E sería pues Audi A6, BMW Serie 5, el segmento F un Mercedes clase S, en el segmento F también está el Tesla Model S, el Porsche Taycan. En fin, esto para que veáis los segmentos y luego en los sub o los todo camino también los tenéis ahí. Recuerda, es súper importante esto. En el año 2020, el 70% de la oferta de vehículos eléctricos se concentra en los segmentos A, B y C. O sea, esto de coches grandes, premium, exclusivos, no, está cambiando mucho. Un Seat Mii lo puedes conseguir por 15.000 euros. O sea, ya empiezan a ser asequibles. Claro que en un contexto de recesión económica, el que diga, no, es que yo me he quedado sin trabajo, no voy a poder comprar ningún coche. Es lógico, pero es que no se va a poder comprar ningún coche, ni gasolina, ni diésel, ni eléctrico. No va a poder comprar un coche nuevo porque se ha quedado sin puesto de trabajo y no tiene ingresos. Eso es un contexto diferente, pero para el que tenga la suerte de continuar trabajando y continuar con ingresos, esa cosa que nos han repetido machaconamente los fabricantes de automóviles, es que no hay demanda porque los que hay son muy caros, está cambiando. Estamos entrando en una fase de crecimiento absolutamente espectacular de los eléctricos en todos los sentidos. En producción, en número de producción, en disponibilidad de modelos, en prestaciones de estos modelos, en los segmentos en los que se empiezan a posicionar, en el precio que tienen, empiezan a ser cada vez más asequibles. O sea, está cambiando toda una velocidad brutal. Los que vienen con ideas preconcebidas de los años 2015-2016, pues lo que hacen es equivocarse cuando repiten esas afirmaciones. Porque el mercado está cambiando muy rápido. Y esto es importante verlo, porque hay crisis, hay recesión, sí, pero empieza a haber eléctricos baratos. Y además de que empieza a haber eléctricos baratos, hay una cosa importante, y es que el principal canal de distribución durante los contextos de crisis o de recesión económica para los vehículos nuevos son sobre todo las empresas. El sector de las ventas a particulares, ese suele sufrir muchísimo, porque ahí efectivamente hay muchísima gente que pues, pospone la compra del coche, o bien porque no puede o porque no lo ve claro en ese momento, y hay datos que demuestran que los particulares, las ventas de vehículos nuevos a particulares caen entre un 20 y un 30% durante las recesiones económicas, mientras que las ventas a las empresas o no caen o caen un 10-15%. Y además, si a esto le sumamos el hecho de que a día de hoy en Europa el 57% de los vehículos nuevos se venden a empresas y el 43% a particulares, eso es a nivel Unión Europea. En España es un poco diferente. En España tenemos, creo que era un 53% de ventas a empresas y un 47% a particulares. Está más repartido. Si tenemos en cuenta eso, una empresa que se enfoca siempre en la compra de un vehículo como si fuera una inversión, porque es un equipamiento, es un bien para su empresa, quiere hacer una inversión y quiere mirar los costes totales de propiedad de ese vehículo. Esa persona se va a fijar no solo en lo que le cuesta comprar el coche y ya se va a dar cuenta de que sí, que efectivamente es más barato que un gasolina equivalente, pero luego va a analizar los costes de utilización de este vehículo durante 4, 5, 10 años y se va a dar cuenta de que el ahorro por gasto de energía, es decir, lo que le va a costar en electricidad recorrer 100 kilómetros respecto a lo que le va a costar en gasolina o en diésel recorrer esos 100 kilómetros, ve que va a ser como 5 veces menos, o 10 en algunos casos, según el tipo de tarifa para recargar, etcétera. Va a ver que hay muchísimo menos coste de mantenimiento, menores reparaciones, etcétera, y va a ver que el coste total de propiedad es menor y por lo tanto va a hacer la inversión, va a continuar comprando. Habrá un impacto también en las empresas y por supuesto no es lo mismo una gran empresa, una gran corporación internacional como un autónomo o una pequeña y mediana empresa. Pero el autónomo, vamos a poner, por ejemplo, yo qué sé, un fontanero que necesita su furgoneta para ir a trabajar todos los días, ya sea porque va a casa de un cliente o porque va a una obra a hacer una intervención. El caso es que necesita esa furgoneta. Sin la furgoneta no puede trabajar. Si ese autónomo tenía pensado comprar un eléctrico y había hecho una serie de cálculos para ver cuál le supone menor coste a lo largo de 4 o 5 años de utilización, el eléctrico va a seguir siendo lo que le sale más rentable y a pesar de un contexto de recesión, las ventas a empresas es lo que va a seguir tirando del carro del vehículo eléctrico. Así que ahí para contestar a esta segunda pregunta que os habíamos hecho, la demanda por supuesto se verá afectada, pero seguirá habiendo un elemento que sigue tirando del carro de las ventas del eléctrico, serán sobre todo las empresas y será sobre todo también en los sectores, en los segmentos A, B y C, los coches pequeños, porque son más baratos.
Entonces, la tercera pregunta que se hacía, lo teníamos aquí en esta diapositiva, a la derecha del todo, la normativa de emisiones de CO2. Ha habido bastantes llamamientos por parte de algunos fabricantes a posponer la aplicación de esa normativa o a cancelar o posponer las multas en caso de que no se cumpla, etcétera, etcétera. Estos intentos, de hecho, incluso llegaron hasta Bruselas, donde el lobby que representa a los fabricantes europeos llegó a escribir a la Comisión Europea pidiendo pues, medidas, sin especificar cuáles, para ayudar en ese sentido, ¿no? Y luego resulta que indagando un poco te das cuenta de que es que tanto Volkswagen como PSA, como Grupo Daimler y Grupo BMW confirman en ruedas de prensa que ellos están dispuestos a continuar con las medidas tal cual, que no las quieren tocar y que van a cumplir con las emisiones. Y lo que pasa es que los fabricantes están divididos porque hay buenos alumnos y hay malos alumnos. Y entre los malos alumnos, los que no han hecho los deberes, está por ejemplo el grupo FCA, y eso es de los que desearía que, pues eso, que el peso de la espada de Damocles que pende sobre sus cabezas sea menor, porque saben que van a tener que pagar multas. Entonces, retomando esto de las emisiones, lo que os decía al principio, ¿no? que ya a día de hoy son 95 gramos de media, pero vamos a apretar aún más. En la Unión Europea ya está previsto aumentarlo hasta un 15% de reducción para 2025, lo cual nos pondría aproximadamente en unos 60 gramos. Y para 2030 caería por debajo de los 50 gramos, si no me fallan los cálculos así de memoria. Entonces, es muy importante continuar en esa senda. Y cuando te dicen los fabricantes que no pueden con esa presión normativa, que no pueden porque están ahora que no venden nada, que no pueden dedicarse encima ahora a intentar cumplir con la normativa, que es demasiado costoso, etcétera, están desviando el foco de atención. Que un fabricante venda 1 millón de coches menos al año no afecta al cumplimiento de la normativa de emisiones. La normativa de emisiones afecta a la media de emisiones de los coches que vende. Venda uno o venda 1 millón, la media es lo que importa. O sea, no importa cuántas ventas haga cada fabricante, importa qué tipo de vehículo estén vendiendo. Si venden 1 millón de vehículos menos de lo que tenían previsto por culpa de la crisis del COVID, pero dentro de ese millón de vehículos tienen un 10 o 15% de cuota de eléctricos, cumplirán con la normativa de emisiones y no tendrán ninguna multa. Y aquí es importante recordar que el sector del automóvil está actualmente pidiendo ayudas. Y cómo no, al igual que lo ha hecho ANFAC en España, lo han hecho los fabricantes también en Europa, lo han hecho en Francia, lo han hecho en Alemania. Están diciendo que les den ayudas, pero a todos los vehículos, que los coches nuevos al fin y al cabo son mucho más limpios que antes y son poco contaminantes. Así que también ayudas para vender vehículos Euro 6. No, eso sería un error gordísimo. Porque aunque sea Euro 6, tú tienes ahí coches que emiten 120 y 140 gramos de CO2. Tú no puedes pedir que el Estado te dé una ayuda para vender un coche que luego te va a suponer pagar una multa. ¿Para qué estás? Toma el dinero, te lo muevo aquí y luego tú me lo devuelves bajo forma de multa. Es absurdo, porque encima lo que queda en la carretera es un vehículo contaminante. No, es súper importante presionar en estos momentos y recordar a los fabricantes que lo que tienen que hacer es producir vehículos cero emisiones o de muy bajas emisiones y que tienen que detener el desarrollo de los vehículos diésel y vehículos a gasolina más allá de 2025, según los ciclos que tengan. Ya habrán empezado a invertir y en desarrollar las últimas versiones para cumplir con la normativa Euro 7 cuando salga. Yo puedo entender que hay una fase de inversión que todavía está lanzada y tienen que cerrarla. Muy bien, pero después de esa se acabó. Solo eléctricos, solo cero emisiones. Y si surge una nueva tecnología que no sea un vehículo eléctrico a batería que también te obtiene cero emisiones, adelante, nos sirve. Aquí lo importante realmente es las emisiones, no la tecnología que las genere. Mientras no haya emisiones, propulsad el vehículo como queráis. Pero nada de incluir los coches Euro 6 con esto de que es que el nuevo diésel es limpio, es que el nuevo gasolina... No, claro que no es limpio, claro que sigue emitiendo y no vamos sería un absurdo error meter dinero público en ayudas para vender coches que contaminan. Cuando hay una normativa que va a empeorarse, va a apretar cada vez más y cada vez se va a poder emitir menos. Tú vendes hoy un coche Euro 6, dentro de 30 años tienes ahí una cosa que emite 120, 140 gramos y te están diciendo, no, es que no puedes emitir más de 50. No tiene ningún sentido. Entonces, hay que tener mucho cuidado con esto. Ya os digo, Renault en Francia ha recibido 5.000 millones de euros del Estado francés. Fiat está recibiendo, a punto de recibir, que es lo que le habían validado, 6.300 millones de euros. Y con poquísimas condiciones asociadas a esos préstamos. Esto no puede ser, aquí hay que presionarles. No se puede permitir, y nosotros no nos podemos permitir, nuestra salud y el clima, no nos podemos permitir que se siga haciendo eso. Así que, ya para intentar concluir, el contexto que yo os decía desde el inicio, porque para mí es súper importante, es el tema de las emisiones.
¿Por qué? Pues como visteis en esta gráfica que se movía al principio, porque no paran de subir las emisiones del sector transporte. Eso hay que cortar por lo sano y empezar a bajar esa gráfica en picado. Tienen que bajar esas emisiones. Y lo único que se ha demostrado hasta ahora que funciona es una normativa de emisiones con multas, una normativa estricta y unas multas gordas que sí que de verdad obligan a los fabricantes a empezar a desarrollar sus vehículos eléctricos, a comercializarlos, a invertir en marketing. Y se ve que estaba funcionando. Se veían las ventas en el último trimestre de 2019 y en el primer trimestre de 2020. Todo iba de maravilla. Íbamos encaminados hacia un momento en el que podías empezar a pensar, oye, a lo mejor hay salida al final de este callejón sin luz, a lo mejor en este túnel oscuro, a lo mejor sí que hay luz al final, ¿no? Y llegó la crisis del coronavirus. Así que, como cualquier otra crisis de las que hemos vivido anteriormente, el sector del automóvil pide ayudas. Es un sector clave de la economía y pide ayudas. De acuerdo, no hay ningún problema. Demos ayudas al sector mientras continúen ayudándonos a conseguir la descarbonización del sector transporte, mientras continúen asumiendo que esto es una enorme oportunidad industrial y no un fastidio, una normativa que cumplir, una multa que me van a poner. No, esto es una oportunidad. Esto tenéis que enfocarlo, y aquí hablo a los fabricantes sobre todo, tenéis que enfocarlo como una enorme oportunidad industrial que encima os van a ayudar a financiar para posicionaros mejor en el siglo XXI, con tecnologías limpias y responsables para el siglo XXI. No hay que continuar apostando por tecnologías obsoletas del siglo pasado, que encima son contaminantes perjudiciales para nuestra salud y para el planeta. Eso lo tienen que entender los fabricantes de una vez por todas. Y en vez de continuar arrastrando los pies y avanzar a regañadientes a golpe de multas, tienen que apostar, y una de las cosas que podrían hacer los fabricantes es apoyar a la Comisión Europea y a los Estados miembros cuando el año que viene se empiecen a revisar las normativas de CO2. Y ese 15% que os dije que tenían que bajar en 2025, ellos apoyen un objetivo más ambicioso y en vez de un 15 sea un 25, por poner un ejemplo. Y que la reducción de emisiones de CO2 para 2030 no sea de un 37,5%, sino que sea de un, 55%, por ejemplo. Ahí es donde hay que ver la ambición de los constructores, de los fabricantes de automóviles, tanto en España como en el resto de Europa. El objetivo tiene que ser que no haya ni un solo vehículo con motor a combustión vendido en Europa más allá de 2030 o 2035, como muy tarde. Porque no nos podemos permitir otra cosa si queremos realmente tener una neutralidad carbono en 2050. Y los programas de ayuda que pongan en marcha los gobiernos para rescatar ahora el sector cuando lo necesite, que estén orientados solo a vehículos cero emisiones. No podemos seguir dando dinero a los fabricantes para que se pongan a producir motores que luego envenenan el aire en que respiramos y que emiten gases de efecto invernadero. Esto hay que detenerlo. Así que me gustaría recordaros lo que hace poco, ya para concluir, frase final, lo que hace unos días dijo el CEO de Volvo. Y es que él pensaba que, por supuesto, que la gente, después de la crisis del COVID, iba a querer vehículos eléctricos. Entonces, cuando un gran jefe, un jefazo de una gran empresa tradicional del automóvil empieza a decirte estas cosas, cuando el río suena, ya sabéis, es que agua lleva. Muy bien, Saúl. Muchísimas gracias por tu presentación. Yo me quedo con la conclusión de que el objetivo es reducir las emisiones de CO2 o evitar las emisiones de CO2, sea la tecnología que sea. A día de hoy es la tecnología del vehículo eléctrico y por lo tanto es por la que hay que apostar. Tenemos un montón de preguntas y como no tenemos tiempo para todas, te voy a comentar un poco las temáticas de las que van las preguntas y como sé que eres muy activo en Twitter, pues si luego quieres coger alguna de estas y hacerlas en Twitter y eliges tú una o dos preguntas que quieras contestar ahora en directo. Vale. Por ejemplo, nos preguntan por qué los grandes fabricantes no apuestan por el vehículo eléctrico. Ya has aclarado un poco tú por qué, que debido a que ahora, bueno, que hay fabricantes que sí que hacen los deberes, otros que no, y que si al final las multas son tan importantes que les compensa, entiendo que será por las inversiones que tienen que hacer para cambiar, pero bueno, ahora lo comentas tú. Nos preguntan también por el tema de los camiones, que también son grandes contaminadores y a ellos también les afecta el límite de emisiones de CO2 en Europa, por el tema de las baterías, el desarrollo tecnológico de las baterías. Como ves, te estoy haciendo muchas, tú ahora elige una o dos y el resto. El precio que ya has comentado, que ¿cuándo será comparable el precio a los vehículos de combustión? Yo he leído que por ahí en 2030, tú ya has dicho que el 70% de los modelos eléctricos, o sea, 7 cada 10 coches ya son de los segmentos de precios asequibles. Nos preguntan también por el tema de la autonomía.
estamos aquí hablando de vehículo eléctrico, pero también nos comentan cómo de desarrollada está la tecnología de la autonomía y qué piensas tú al respecto. Has hablado también que el primer canal de distribución en tiempos de crisis son las empresas frente al ciudadano a calle, pero nos preguntan también por los ayuntamientos como empresas, si ellos también compran vehículos eléctricos, los talleres, cómo les puede afectar a los talleres, o, por ejemplo, una pregunta sencilla como que ahora en tiempos de COVID que tengo el coche parado, el coche eléctrico, si lo tengo que cargar o no. Como verás, te lanza un montón, elige una o dos y contestas a esa lo más rápido posible para que no nos Vale. vayamos de tiempo, y las otras para que sepas lo que... Uy, Sí. todavía están entrando más, pero es que no, Ya, mira, lo que no voy a intentar podemos hacer es continuar. dar unas pinceladas rápidas a 3 o 4, Vale, profundizar mucho, porque hay muchas de esas preguntas que dan para otro webinar. exactamente, por eso Entonces, te digo. Pero te lo doy como propuestas de temas que quieras tú lanzar algún claro. hilo en Twitter. Sí, 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 muchas gracias. Mira, yo voy a, por ejemplo, dar una respuesta rápida, ya te digo, unas pinceladas por encima, a lo de por qué no apuestan más los fabricantes por el vehículo eléctrico. Y eso ya lo señalabas tú cuando me preguntabas. Es simplemente cuenta resultados, dinero. Es decir, para desarrollar una tecnología nueva van a tener que invertir muchísimo y durante muchísimos años, probablemente una década, no empiecen a tener suficiente retorno en sus inversiones. Entonces, un fabricante, si yo me pongo pues en la situación de un fabricante que tengo una gama bastante amplia de vehículos gasolina, diésel y tal, y veo que por seguir vendiendo esos estoy recibiendo beneficios, y sin embargo, por desarrollar vehículos eléctricos, lo único que hago es gastar dinero, y por mucho que los vendan no acaba de No voy compensarme a el gasto cambiar. inicial, pues ¿qué iba a hacer? Pues continuar vendiendo todos los Como diésel, los estoy. Todocamino, todo lo que pueda. O sea, desde un punto de vista meramente económico, yo haría eso. Y ese es el motivo que hace que estos pues, vayan siempre arrastrando los pies. Por eso es bueno actuar en diferentes niveles, como por ejemplo, normativa. Pues mira, si no lo haces voluntariamente, aquí te pongo una ley y si no la cumples te viene una Las multa. multas. Entonces, claro, ellos tienen que incorporar lo de la multa a sus cálculos. Vamos a ver, si continúo vendiendo estos diésel y gasolina, pero por hacerlo pago tanto de multa, ahí va, demonios. A lo mejor ya no me interesa tanto continuar con esa estrategia y tengo que empezar a invertir más en eléctricos. Por ahí van los tiros. Y luego también está el tema de actuar con el consumidor, el comportamiento del consumidor. Muchas veces la gente dice, ¿para qué dan ayudas a gente de que se compra coches de 40 y 50.000 euros eléctricos? Alguien que tiene 40 o 50.000 eléctricos no necesita una ayuda. Claro, es que no son ayudas, son incentivos para orientar el consumo o la compra hacia un determinado tipo de producto. No le están ayudando, por supuesto que no necesita ayuda cuando tiene ese dinero, pero están incentivando a una persona que a lo mejor se iba a gastar 40.000 euros de todas formas en un coche que contamina, para que al final se los gaste igual, pero en otro que no contamina. Están mentalizando, ¿no? Mentalizando de que no contaminen. Eso es. Entonces, los camiones, aquí muy rápidamente, no me sé las cifras de memoria, pero tienen unos límites de emisiones de CO2 distintos. Los que yo he dado aquí en el webinar no les afecta, ellos tienen otros, hay otras tablas. Lo del precio es muy interesante, la pregunta de cuándo se alcanzará la paridad de precio, es decir, cuándo será equiparable. El día que yo entre en un concesionario y diga, ¿cuánto cuesta este Golf gasolina? Y me digan 28. Y les diga, ¿y el eléctrico que tenéis al lado? Me digan 28. 28. ¿Cuándo será eso, verdad? Bueno, pues depende de nuevo del sector. Los segmentos altos, D, E y F, sobre todo E y F, de hecho, espera, mira, el segmento F ya es más barato el eléctrico que el gasolina. Os recomiendo hacer una búsqueda Porsche Panamera, por ejemplo, Tesla Model S, Audi A8, iros a los gordos, los que tienen 400 y 500 caballos. Los comparáis entre sí, os vais a sorprender. El Tesla son 20.000 euros menos que el Audi A8, por ejemplo, y que el Panamera. Echadle un vistazo. El segmento más alto ya es más barato el eléctrico. En el E no ha llegado todavía, pero ya hay estudios en base a los costes de fabricación de las baterías que dicen que para 2022, en 2 años, y luego irá bajando. La mayoría de los expertos y los estudios coinciden que para 2025, en casi todos los segmentos, quizá a lo mejor el segmento A, que es el más duro de todos, porque el coche es muy pequeñito, muy barato, a lo mejor ahí tarda un poco más. Pero bueno, para 2025 ya tenéis un coche compacto, como un Megane o un Focus, este tipo de coches, que será igual de caro comprarlo, bueno, caro o barato, según para qué bolsillo. El mismo precio. Será el mismo precio, efectivamente, un eléctrico con gasolina o con diésel. 2025. Y luego ya rápidamente el tema de lo del sector empresas y el sector privados a la hora de matricular coches nuevos, los ayuntamientos. Los ayuntamientos eso se computaría como empresas. Es decir, si tú no vendes el coche y en tus papeles, en tu tarjeta de ITV, no está a nombre de una persona física, entonces computa como empresa. Me da igual que sea un autónomo
o que una empresa de 5 empleados, o que un ayuntamiento, o que una corporación de... Estarían incluidas en las estadísticas de las empresas. Sí, sí. Entonces, ese 53% que os decía en España, si el ayuntamiento compra una flota de vehículos, para la policía, para eso sería venta a empresas. Computaría como es venta a empresas. Y el resto de preguntas ya me las apunto para Vale, y Mario, apúntate otra que me están comentando aquí también, pero ya no pasa más. El tema de la transformación de coches de combustión a eléctricos. Normativa. Eso es ¿Qué pasa normativa. con esos coches viejos? Si se pueden Mira, en transformar, si Francia, no... por ejemplo, ha salido hace poco las noticias, en Francia les permiten ya hacer conversiones sin todo el jaleo de homologación burocrático, porque antes tenía que hacer una homologación por modelo y encima tenías que contar con la aprobación del fabricante. Eso es lo que sigue haciéndose hoy en España. Es súper complejo, porque al final te ahogan en papeleo. Pero en Francia lo que han hecho es que ya, pues, con que respetes una serie de condiciones, no hace falta que pases por la autorización del fabricante para homologarlo. Sin embargo, tiene trampa. Si tú quieres homologar un cochecito antiguo, viejo, de 50 caballos, el motor, el sistema de propulsión eléctrico que le pongas, no puede tener más de 50 caballos. Así que ahí vuestro gozo en un pozo para muchos, Sí. yo temo. Pero bueno, pero por lo menos ya te dejan hacerlo. Sí, sí. Pues nada, muchísimas gracias de nuevo, Saúl. Ya has visto que hay un montón de preguntas y más que me habré dejado sin apuntar, porque ahora conforme ibas contestando iban lanzando más y Sí, no me ha dado tiempo. A los no pasa nada. asistentes les pido que las vayan lanzando las preguntas antes de que acabe el experto y así las puedo lanzar. Muchísimas gracias de nuevo y ya nos has dado una visión del vehículo eléctrico. Vamos a ver qué hace falta para cargar ese vehículo eléctrico y damos paso entonces a Javier Tomás. Javier Tomás, que es ingeniero técnico de telecomunicaciones por la Universidad de Valencia, ingeniero técnico industrial por la Universidad Politécnica de Valencia. No leo todo su currículum, tras adquirir experiencia por toda Europa, Dinamarca, UK, etcétera, en temas de fotovoltaica, pues trabaja a día de hoy en Power Electronics como director de la Universidad Corporativa y también es codirector del máster universitario en transformación energética y también ha escrito un libro sobre vehículo eléctrico que él mismo nos contará en su presentación. Muchas gracias, Javier. Te doy paso. Gracias a ti. ¿Se me escucha y se ve la presentación bien? Sí, perfecto todo, Javier. Vale, muy bien. Pues nada, agradecer a Saúl su súper explicación sobre el momento actual, visto desde sus ojos europeos. Tiene una gran visión en este momento. Y gracias a ti y a Baesen por invitarme a mí y a Power Electronics a debatir sobre este gran mundo de la electromovilidad. Al final somos miembros de ABAESEN y tenemos muchas ganas de volvernos a juntar como hacíamos antes, así que de momento pues seguiremos haciéndolo desde casa y apoyando esta buena causa. Yo me he apuntado aquí algo que ha dicho Saúl, que es oportunidad industrial, que me lo ha puesto al pie para explicar un poco sobre qué es lo que voy a hablar yo hoy. Voy a hablar de soluciones tecnológicas, un poquito de situación actual, aunque Saúl ya ha explicado ampliamente, tampoco me voy a extender ahí. Hablaré de energía, porque no se puede hablar de coche eléctrico y de movilidad eléctrica si no se habla de dónde sale esa energía. No tiene mucho sentido si no explicamos que vamos a sacar esa energía de un sitio limpio. Y desde luego aquí en ABAESEN pues estamos en el foro perfecto para saber de dónde va a salir esa energía. Y acabaré pues hablando de innovación, ¿no? De esa oportunidad industrial que muy bien ha definido Saúl, que es un paso hacia adelante y es un paso, el único que nos queda, y ahora luego ampliaré sobre ese punto. Sobre la situación actual, pues sabemos que estamos en la escalada, vamos a volver un poco hacia los caminos que íbamos antes, por suerte, si todo va bien, pero lo que nos deja todo este periodo, estos 2 últimos meses, es una foto de lo que aspiramos, una foto de la situación del ambiente en el cual vivimos, de lo que queremos tener en nuestras ciudades. Entonces esto nos tiene que valer pues, para tener una experiencia y posicionarnos en el futuro sabiendo pues el aire que estamos respirando en estos momentos. Se habla mucho pues, en la economía de cómo vamos a salir, hay muchas formas, en V, en U, en L, pues en esto pasa un poco parecido. Yo espero y deseo que no volvamos a estar exactamente en el punto en el que estábamos antes, porque entonces no habremos aprendido nada. Creo que si algo podemos aprender de estos 2 últimos meses es que si se está diciendo, si hay científicos, si hay estudios claros que nos están hablando de un problema que vamos a tener sanitario de salud, pues hagámosle caso porque luego lo vamos a pasar muy mal. Entonces, entiendo que será difícil salir en L, ¿no? Que la contaminación que ha bajado
a niveles históricos, pues no la vamos a poder mantener ahí, pero por lo menos podemos salir en este símbolo raro que es pues volviendo de la L un poquito hacia arriba y no llegar o lo mínimo posible a los niveles que estábamos antes. Y eso pues nos obliga a que todos, como ciudadanos, antes se ha dicho también de que hay una tendencia a lo mejor a que los ciudadanos quieren comprar algo más saludable porque sabemos que eso luego tiene unas consecuencias. A partir de ahora a lo mejor empezamos a mirar un poquito más en nuestra salud. Creo que uno de los mensajes positivos que se han lanzado últimamente ha sido que desde el gobierno se habla del plan MOVES de este año, de 2020. Se estaba hablando de muchas ayudas a muchos sectores y a muchas formas de trabajo que lo requieren, y ahora se habla también de que se va a continuar con el plan MOVES, se va a incrementar incluso la asignación que tenía por parte del gobierno, y eso creo que es una buena noticia y un mensaje de que desde España se quiere seguir con ese objetivo de llegar en 2030 a 5 millones de vehículos. Es decir, que no paramos y habría sido un mensaje muy malo el pensar que vamos a tirar hacia atrás. No nos lo podemos permitir, como se ha dicho antes. Estamos en ABS y sabemos que aquí desde el gobierno valenciano se están pidiendo al gobierno español pues ayudas al sector de la automoción. Eso está bien, pero comparto lo dicho sobre que cualquier ayuda que se dé tiene que ir encaminada hacia tener una automoción pues más sana y más saludable, y que en el largo plazo pues no nos haga ir hacia el precipicio al que se sabe que vamos a ir si no cambiamos. Así que creo que es un mensaje positivo por parte del gobierno de España. Y entrando ya en temas un poco más concretos, como decía, voy a empezar hablando sobre energía. ¿De dónde sale la energía? Bueno, tengo aquí unos datos pues, optimistas de hace 2 semanas, en el cual pues, superábamos el 62% de la energía en renovables. En otros webinars que he hecho en estas últimas semanas solía poner datos del año pasado, que eran más, vamos a decir, más objetivos, que estaban cerca del 40%. La semana pasada estuvieron alrededor del 50%, pero es que estamos en ABS, ¿no? Aquí fomentamos las energías renovables, entonces creo que esta foto es muy, muy llamativa. Estamos hablando de que el 60%, más del 60% de la energía salió de renovables y el sistema no se ha caído, ha seguido funcionando. Entonces, nuevamente es una foto que nos llevamos para el futuro y una foto que es lo que queremos tener, lo que estamos fomentando desde la asociación y lo que estoy convencido que lo vamos a conseguir. Vamos hacia arriba claramente. Se preguntaba antes en el chat sobre el tema de la contaminación de baterías. Pues bueno, este es un estudio de donde está trabajando Saúl precisamente. Desde Transport Environment han hecho un estudio en el cual nos hablan de la contaminación, no de la batería, no solo de cuando rueda el coche, sino en su conjunto. ¿Su conjunto qué quiere decir? Pues que comparar un coche desde que se genera la energía hasta que rueda. Entonces, en función del mix energético que haya en cada país, pues ese coche al final va a contaminar más o va a contaminar menos. Entonces, en el caso de España, en función de esta gráfica, no solo de una semana, sino en general, acaba diciéndonos que con el mix energético actual previo a la situación actual, a la pandemia, pues que tenemos un 67% de disminución de la contaminación o de CO2, pues y esos son datos muy positivos. Podemos ver como en países como Polonia pues tienen una disminución mucho peor porque utilizan mucho carbón, y en Suecia pues mucho mejor aún porque tienen muchos saltos de agua. Entonces esto es una conclusión clara. A más energía renovable que utilizamos, pues más favorable es la utilización del coche eléctrico, del vehículo eléctrico en general. Así que esta es la línea y no nos queda otra, y aquí están los datos. Sobre datos que también hemos tenido energéticos de estas últimas semanas, pues hemos llegado a tener precios, es verdad que, vuelvo a decir que es una foto actual, que a lo mejor cuando la economía y todo vuelva a la normalidad, pues volvemos un poco donde estábamos antes, pero hemos tenido días de estar costándonos, el precio de la energía estaba por alrededor de los 10 céntimos el kilovatio hora. Es verdad que cargar el coche eléctrico a esas horas, luego por el día no lo podías llevar muy lejos, eso también es verdad, pero es que hacia ahí es donde vamos. Estamos hablando de precios por debajo de medio euro cada 100 kilómetros, es muy, muy poco si lo comparamos con una foto de la gasolinera que hay al lado de mi casa,
de esos mismos días, que oye, para haberse desplomado el precio del petróleo hasta límites históricos, pues no ha bajado tanto, ¿no? Yo veo que yo tengo clarísimo el camino y al final, cuando se habla de esa paridad, sí, pues llegaremos en 2025 a que podamos decir 28.000 euros este coche, 28.000 euros este eléctrico, serán iguales. Pero es que tenemos que ver también lo que nos va a costar esa energía, cargar el coche, en comparación con lo que nos costaría ir a la gasolinera, y a esos precios cercanos a 1 euro, pues es imbatible en el largo plazo. Vale, este es el sistema que queremos, ¿no? El sistema que queremos disfrutar para pues, tener ese ambiente limpio que queríamos. Y hay días durante estas semanas que yo voy a hablar sobre todo sobre fotovoltaica, por lo que más sé y lo que trabajamos en Power Electronics. Hay días en los cuales 1/3 del total de la energía por momentos era fotovoltaica. Eso es un granito en España. Entonces, nosotros lo que queremos es tener esa energía que salga limpia, salga de paneles solares. Esa energía se tiene que transformar hacia la de red eléctrica con tecnología, y cuando se necesite, porque sabemos que las energías renovables, el inconveniente que tienen es que son intermitentes, que por la noche todavía no podemos sacar energía de los paneles solares, pues cuando nos interese tendremos que almacenarla. Pues entonces tendremos electrónica de potencia que hará que se almacene a unas horas y luego se descargue a otras. A la vez que tenemos pues, coches eléctricos en las calles, tenemos cargadores que van a obtener esa energía de ese mismo sistema, con lo cual va a obtenerse de energía limpia. Y a la vez, contra más coches eléctricos tenemos en el sistema, se habla de que puede ser un problema porque hay que generar más energía. Bueno, pues que a la vez es una gran virtud, porque vamos a tener más coches, vamos a tener más baterías y va a dar mucha más estabilidad al sistema. Esto pues es inteligencia. Creo que después Vicente hablará sobre sistemas inteligentes en las redes, pero este es un sistema que no es ninguna invención, no es ningún invento y son soluciones reales. Y se hablaba antes de innovación, se hablaba antes de oportunidad industrial. Pues así es como tenemos que salir desde España, desde Valencia y en general desde Europa. Lo que no podemos es competir con otros fabricantes de países muy lejanos del mundo, que sabemos cuáles son, y depender totalmente de ellos en nuestras infraestructuras de telecomunicaciones, de energía, de sanidad. Ahora pues sabemos lo que pasa. Cuando tú no tienes una industria en casa, pues luego si lo necesitas no está aquí. Pues entonces tenemos que saber que toda esta tecnología que estamos hablando está aquí, está en Valencia, por ejemplo, y se desarrolla en Power Electronics. Aquí, pues, por ejemplo, tenemos un convertidor de potencia para cargar y descargar la batería, el sistema central lo he mostrado antes, aquí tenemos los cargadores, con la estación se puede ver también ahí de fondo, y ahora hablaremos más sobre los cargadores. Y todo esto, como decía, es un sistema que tiene que haber algo que interactúe con el sistema entero, con la batería, con las máquinas, con los paneles solares, con los coches eléctricos, cuando cargan, cuando descargan, cuando la red eléctrica necesita energía, cuando no la necesita, cuando necesita almacenarlo. Bueno, pues todo esto, como decía antes, no es ningún invento, es tecnología actual, es tecnología que sale aquí, de Valencia, y es el camino. La innovación es la única forma de avanzar. Me queda pues afrontar el último punto sobre la innovación, ¿no? ¿Hacia dónde vamos? Y antes de empezar con los cargadores, voy a decir que es difícil, ¿no?, de hablar en un periodo de 15-20 minutos sobre todos los aspectos de la movilidad eléctrica y ponerse un poco en antecedentes. Yo pues, hablé con Salomé, ¿no?, para que me dejara 3 o 4 horas para hablar, me dio 15-20 minutos, entonces pues me tocó escribir un libro, ¿no?, para que bueno, toda persona que quiera saber más sobre este tema y profundizar pues a un nivel entendible para todos los públicos, pues bueno, aquí tiene un libro que seguro que ayuda a por lo menos a entenderlo. Luego ya cada uno pues tiene que tomar sus propias decisiones. Sobre la recarga, lo que comentaba,
es muy difícil salir desde España con tecnología que lo único que vas a buscar va a ser pues competir a lo mejor en costes y en precios. Entonces, lo que hay que buscar son soluciones innovadoras que te hagan diferente y que a la hora de competir, cuando estás compitiendo en precio, porque obviamente el precio es algo que marcas siempre, siempre vas a tener que competir, pero tienes que aportar soluciones que hagan que al final decidan que tu opción, porque es la mejor. Sobre la recarga, pues hay que hacer una distinción muy clara, que veremos aquí distintos ejemplos entre carga rápida y carga lenta. Creo que hay que apuntar, y siempre es algo que repito siempre, que tenemos que quitarnos de la cabeza el concepto de carga rápida es bueno, carga lenta es algo malo. En ese sector en el que nos movemos, pues la recarga es o adecuada o no adecuada en función del tiempo que tú tengas. Si tú estás en casa 10 horas por la noche, no te hace falta una carga rápida. Entonces, eso hay que tenerlo muy claro, hay que cambiar un poco mentalidades y entender que el coche eléctrico pues, funciona más a nivel de usuario como un teléfono a la hora de cargarlo que como un coche tradicional. Entonces, la carga, dentro de la carga rápida y carga lenta, la carga rápida se presta más a la innovación porque es más compleja. Como es más compleja, pues te puedes diferenciar más. Entonces, aquí, por ejemplo, vemos una solución de carga rápida en la cual, y pensemos que cuando aquí vemos 6 postes de recarga, de cada uno de 50 kilovatios, pueden haber de 500 kilovatios, por ejemplo, de un estilo muy parecido. Eso es muchísima potencia en muy poco terreno. Es decir, que ahí estamos hablando de 300, 400 viviendas que están consumiendo esa energía, solo en este trocito, una equiparación, un equivalente. Entonces, esta pequeña instalación, que pues, pensemos una incluso más grande, de 1 megavatio de energía. Vale, pues esa instalación son casi 1000 viviendas. Eso en un barrio, pensemos, es una manzana entera. En esa manzana hay transformadores, hay instalaciones de alta tensión, hay cableados que van por todos los sitios. Pues aquí esto le pasa exactamente lo mismo. Entonces, aunque no hayan muchas instalaciones de estas todavía en España, porque no hay muchos coches eléctricos, ¿no? Somos pocos los que vamos con el coche eléctrico, pues esto poco a poco va a ir a más en función de que vayan subiendo los coches eléctricos. Esa superinstalación que estoy hablando de energía necesita, pues, tener un transformador, unas protecciones en alta tensión, una electrónica de potencia. Todo eso es esta estación que yo os tengo puesta en esta foto aquí de fondo, que complementa la instalación de los postes. Estos postes con un sistema así, pues son postes que salen totalmente instalados de fábrica, que te están evitando al final de tener un sistema plug and play, o tener un sistema que está todo aquí integrado y ya sale probado, pues tú en una instalación, cuando quieres hacer esa gasolinera eléctrica donde sea, pues solo tienes que llevarla, conectar y a funcionar. Eso es ahorro de coste, eso es ahorro de mano de obra, es ahorro de tirada de cable. Es al final, según los estudios que tenemos nosotros, un 30% de ahorro. Entonces, cuando tú tratas de pensar en algo innovador y algo que pueda competir, piensa en algo que no solo te permita competir a ti en el mero producto, sino en todo lo que está alrededor. Entonces, por eso este producto pues, tiene todas las posibilidades de triunfar en el mercado. Este es otro ejemplo del mismo tipo de instalación, solo que cuando tienes un parking que ya existe, tienes unas plazas, pues se adapta. A lo mejor no va dentro de esa plataforma, ese skid, entonces va a la instalación de alta tensión que está en la imagen, en la parte de la derecha, pero sigue siendo una estación de potencia que va acompañada con todos estos postes y sigues aportando valor. Lo mismo con el tema de los autobuses. A mí me ha dado un poco de, no sé si decir pena o qué decir, pero en estos 2 meses en casa, cuando ves, y ha habido momentos que los autobuses urbanos en Valencia pasaban prácticamente vacíos, pues que estaban simplemente dando vueltas sin casi usuarios y pues al final de cuentas contaminando. Esto es el mismo ejemplo que cuando nos enteramos que estaban, a principio de la pandemia, estaban los aviones, estaban volando vacíos para mantener sus rutas. Y eso nos pareció a todos un ejemplo muy claro de que era una barbaridad, porque estabas contaminando gratis. Pues esto es lo mismo. Los autobuses urbanos pues son al final ejemplo de
ejemplo de cómo tienen que funcionar las cosas, porque al final los autobuses son un servicio público y hay que ir poco a poco cambiando flotas y todos estos autobuses al final necesitan unas recargas, necesitan, pues en este caso, se puede ver un ejemplo de instalación, a lo mejor no tan estética como la de antes, que es algo un poquito más preparado para a lo mejor un centro comercial, para empresas, pero aquí con este tipo de postes pues también podemos un poco menos llamativos, pero igual de efectivos, con su electrónica de potencia aquí detrás, con su alta tensión, que es un sistema pues, para autobuses pues perfectos. Además es que el sistema de los autobuses se acopla, se adapta perfectamente a este tipo de movilidad, porque muchas veces a la movilidad eléctrica se le ataca con el tema de la autonomía. Bueno, pues tú sabes cuando tienes una ruta de autobús, sabes perfectamente los kilómetros, no te vas a salir, entonces tú puedes estar perfectamente cargando tu autobús por la noche y luego organizar con un pantógrafo o con 2 pantógrafos en un par de paradas los minutos ahí que necesites para llegar al final de la ruta. Entonces, tiene la movilidad a nivel de autobuses, tiene todos los números para ser punta de lanza de lo que queremos en nuestras ciudades. Al final son ejemplos, es un servicio público y tiene que, los ciudadanos tienen que ver que va por ahí el camino. Como se ha comentado antes también, los usuarios privados pues cuesta un poco más y a lo mejor se ven más afectados por todo lo relacionado con la salida de la crisis, pero justamente que es un servicio público, pues no creo que podamos ir hacia otro camino. Al final, las estaciones, hablaba antes de innovación, tienen que ser pues inteligentes. Pensemos en casos en los cuales a lo mejor no, en el estado actual, que tampoco hay muchísimos coches, a lo mejor no tiene sentido pues tener un punto de conexión de, por ejemplo, 1 megavatio con 1 megavatio de postes. Pues a lo mejor están parados esos postes. A lo mejor te interesa tener 500 kilovatios en la estación, el punto de conexión, y luego tener 1 megavatio en los diferentes postes y que hay un sistema de gestión marcado por el dueño del sistema de carga, en el cual diga, pues bueno, aquí van a ir cargando pues el primero que llegue, va a ir cargando estos coches que son VIP, o va a ser un reparto democrático, o bueno, por un ejemplo súper sencillo de que los que cargamos a través de los que estamos acostumbrados a cargar con el coche eléctrico, sabemos que a lo mejor tú crees que vas a cargar a 50 kilovatios y el coche a lo mejor te dice que no y te pone 40. Pues bueno, si te sobran en principio esos 10, pues a lo mejor puede ir al coche de enfrente, que sí que los admite. Entonces, bueno, son soluciones innovadoras y soluciones diferentes que hay que ir, que son lo que diferencia, lo que puede ejercer lo que puede llevarnos a la diferenciación. Sabemos la solución que acabo de enseñar, es una solución pues grande, es una solución que está adaptada a que haya más coches de los que hay hoy rodando. Entonces, a lo mejor no es interesante tener una estación de tantos postes, a lo mejor vamos a una estación de 1. Bueno, pues todo ese kit que hemos estado hablando se tiene que dividir proporcionalmente en una unidad, como es este ejemplo de aquí. Y que todos pues deseamos que la energía salga precisamente de donde sale en la foto de aquí, ¿no? Que salga pues de energía limpia, toda la posible de esta energía que vaya al coche. Y en este aspecto, pues cuando hablamos de soluciones innovadoras, hay una cosa que me parece que es súper importante, es vital, y es la evolución que van a tener los coches en los próximos años. Nosotros tenemos coches, tenemos baterías que cargan, y ahora voy a entrar un poquito en un hilo un poco técnico, cargan alrededor de los 400, 500 voltios. Entonces eso te permite cargar a unas potencias y eso te permite cargar a unas velocidades. Pero esto va a más. Esto le queda muy poco tiempo. De hecho, hay coches que cargan mucho más rápido. Los coches tienen que estar preparados. Los coches van a pasar a cargar 800, 1000 voltios. Entonces, lo que no tiene sentido tampoco es que se hagan unas inversiones en equipos muy grandes ahora, de los equipos, de las baterías que tenemos, y luego en 2-3 años, conforme los coches van evolucionando y van a ir muy, muy rápido por todo este tema que se ha hablado de las multas, que ya digamos, vale, es que este no me vale. Este puesto lo compré hace 2 años, pero ya no vale, lo tengo que quitar porque ya no me vale para estos coches. Bueno, pues eso no puede pasar. Entonces hay que tener postes de recarga, hay que tener infraestructura que luego se pueda adaptar a los coches que vienen. Eso es algo, vamos, importantísimo y que cuando se compra material de este tipo hay que tener en cuenta. Y el sistema, pues un poco parecido a lo que decía antes.
tienen que ser inteligentes los sistemas, se tienen que comunicar entre ellos. Pensemos que tenemos varios postes en un supermercado que nos deja recargar cuando vamos a comprar, pero que no nos puede dejar toda la energía en todos los momentos del día, porque por el día tiene mucha demanda energética y nos va a dar una determinada energía para cargar, que va a ser poca. Esa energía se tiene que distribuir en los diferentes postes, pero luego se va a hacer por la tarde, se va a hacer de noche y nos va a dar toda su potencia disponible. Entonces, esos son sistemas inteligentes que van a hacer que sea posible que no necesitemos unas redes más exageradas de lo necesario, sino que se pueda tener lo justo para que funcionen los sistemas. Por supuesto, estos sistemas tienen que trabajar con energía renovable. Esto me parece que desde Avaesen no nos lo van a cuestionar, desde paneles solares, por ejemplo, y carga lenta. En la carga lenta hay menos posibilidades de innovar porque es más sencilla. No tiene detrás una etapa de potencia, no tiene detrás grandes elementos complejos, pero aún así, como con cualquier producto, hay que luchar por la diferenciación. Diferenciación que parte, por ejemplo, desde algo tan sencillo como el aspecto físico. Y me refiero a que al final la electromovilidad es moderno, aunque tiene 150 años ya, pero en la actualidad es un concepto moderno. Entonces, es un concepto moderno cuando tú tratas de diferenciarte y tienes una caja a lo mejor de plástico, poco te vas a diferenciar ahí y al final va a haber otro que siempre va a hacer un producto parecido al tuyo y va a ser un producto pues, que siempre te van a ganar a precio. Entonces, hay que tratar de luchar y tener soluciones que sean estéticamente buenas y luchar siempre por la calidad. Y, por supuesto, pues instalaciones como esta, que tiene dos postes, pues bueno, esto es una solución ya más normal, pero que tú puedas jugar con la energía que tienen los dos postes para que en función de que tengas un coche o dos, pues puedas cargarle toda la potencia a un coche o la tengas que repartir entre dos. Aquí el tema de las aplicaciones móviles, pues para el que todavía no tenga un coche eléctrico, pues tiene que avanzar en acostumbrarse. El mundo ya va por aplicaciones, ya no va a haber alguien ahí que vamos a salir del coche, vamos a pagar. Esto se ahorra en tiempo, es verdad. Muchas veces se dice que el coche eléctrico pues, cuesta más de cargar, pero es verdad que aquí no tienes que salir del coche, ir a pagar, volver, eso haces cola, esos son minutos que no se suelen tener en cuenta. Te acostumbras al final a tener aplicaciones en el móvil, ya sean pues, aplicaciones para contactar con el poste o aplicaciones generales para pagar donde sea, y te acostumbras. Yo en el móvil no sé si tengo pues, alrededor de 30 aplicaciones ya diferentes, es algo pues, bueno, que hay que vivir con ello y bueno, podríamos avanzar un poco más con esto, pero voy a avanzar. Esto es simplemente una nota para el que todavía no tenga coche eléctrico, que se prepare porque el móvil le va a echar humo con las aplicaciones. Y este es un modelo de cargador pues, parecido al que comentaba antes. La diferencia es que el poste anterior era más centrado a lo mejor para ciudades, para empresas, un poste urbano, y este es más pues, para cubrir la parte también de empresas, por supuesto, pero también la parte doméstica. Y es muy importante que los cargadores pues, estén preparados para, un poco también con los ejemplos que he puesto antes, para entender lo que está sucediendo en una determinada vivienda, en una determinada empresa y asumir la energía que sobra en esa casa. No puede ser que un sistema de apagado, encendido y ya está. ¿No? Tú en tu casa cuando estás a las 8 de la tarde estás consumiendo el 50% de la energía que tú tienes contratada y perfectamente puedes estar metiendo al coche el otro 50%. Luego, conforme va pasando las horas, cada vez vas consumiendo menos, cada vez tiene más el coche y luego por la noche pues ya puedes empezar a cargar a tope. Eso es muy importante, que los cargadores y las redes sean inteligentes para poder asumir todo lo que está por llegar y sobre todo la cantidad de coches eléctricos que nos van a llegar. Y por concluir, me gustaría, pues estaba hablando casi todo el rato de innovación, pues ahora voy a hablar un poco de tradición. Es algo muy importante que los fabricantes de cargadores puedan garantizar que esas redes de recarga funcionan, porque se achacan muchas veces que hay pocos puntos de carga,
pero es que ha habido momentos que desde Valencia era imposible ir a Madrid y no era solo porque hubieran pocos puntos, que a lo mejor no habían muchos, pero era porque no funcionaban. Entonces es importante que, y eso es algo, un valor que desde hace 30 años pues tenemos en Power Electronics, pues que el servicio técnico funcione, que los postes eléctricos, los postes de recarga estén ahí y que se dé un servicio a todos ellos, porque los usuarios de coches no pueden... los usuarios de coches que a día de hoy le están metiendo muchas ganas a ir con un coche eléctrico y muchas veces a tener incertidumbre porque no hay muchísimos puntos de carga, pues los que hay tienen que funcionar. Entonces, en ese sentido, pues creo que pues, Power Electronics es un valor seguro en esta nueva división, en este nuevo mundo en el que estamos. Y con esto, Salomé, creo que habría Muy acabado bien. yo mi presentación. Muchas gracias, Javier. Nada, me quedo con la idea de que me gustaría poder escucharte igual que a Saúl, igual que a Vicente, 3-4 horas, pero no es posible porque si no estaríamos todo el día aquí conectados de webinars. Me quedo también con lo que habéis comentado tanto Saúl como tú de la oportunidad industrial. Yo sé que asociados de ABS como Power Electronics aprovechan cualquier cosa como oportunidad industrial, de ahí que le vaya también a la empresa. Apoyar también el tema ligado a preguntas que hay luego del autoconsumo, la mentalidad que estamos teniendo con el tema del COVID-19 de que tenemos que depender de nosotros mismos como país, incluso como unidad familiar, nosotros mismos producir nuestra energía y poder cargar nuestro vehículo eléctrico. Apostar, por supuesto, por las energías renovables, que tienen que ser sistemas inteligentes. Un poco de resumen. Preguntas hay un montón. Se nota que somos 100 participantes y están lanzando un montón de preguntas. Entonces, lo mismo, te voy a lanzar unas cuantas, eliges una y si quieres damos paso a Vicente y cuando acabe Vicente vemos si contestamos a alguna más. Alguna ya la has ido contestando, por ejemplo, incluso como buen ponente has contestado a una pregunta de un ponente anterior, de cómo de contaminante es la fabricación de las baterías. Has comentado que se contempla en la contaminación del coche el componente de la batería. Nos preguntan por el reciclaje, de eso no hemos hablado, pero no sé si dará tiempo, de las baterías y de los vehículos. ¿Cómo va a afectar la caída del petróleo? Ya has comentado que tú estás viendo en las gasolineras que no está afectando tan directamente la caída del petróleo al tema de las gasolineras. Si existen cargadores fotovoltaicos, que sí, ya nos has mostrado que sí. Un poco relacionado con infraestructuras, tanto infraestructuras de red eléctrica como infraestructuras de estaciones de servicio. Nos preguntan por el coste de transformar una gasolinera en electrolinera. Nos preguntan también si dependemos de las grandes eléctricas, es decir, si las grandes eléctricas tienen que dar el ok a que los cargadores de vehículos eléctricos se puedan conectar, si hay cargadores bidireccionales, es decir, que puedan ser baterías, que puedan revertir a la red, si todos nos pasamos a vehículo eléctrico. No sé si te estoy dando tiempo, Javier, de apuntártela. Si todos nos pasamos a vehículo eléctrico, si las infraestructuras estarían preparadas, tanto las infraestructuras eléctricas como los cargadores, etcétera. Luego, las empresas a la hora de invertir en vehículos eléctricos, puesto que Saúl ha dicho que era uno de los grandes clientes del vehículo eléctrico, las empresas, no el usuario final, si han de pensar en poner una infraestructura de carga ultra rápida antes de lanzarse a la compra del vehículo eléctrico. Luego invito a los asistentes a que vean en YouTube el vídeo de la sesión de autoconsumo que hicimos, puesto que nos preguntan por el coste de una instalación de fotovoltaica en casa para el vehículo eléctrico, qué potencias de fotovoltaica se necesitan, etcétera. Elige una y ya te digo, hay otras respuestas que si ven el vídeo de YouTube del webinar que hicimos de autoconsumo, pueden tener ahí respuesta o nos pueden escribir a la ESEN también. Vale, pues de todo lo que me has puesto, me he redondeado aquí la más general, probablemente, para tratar de dar una respuesta a más gente, que es la de la infraestructura, de la de que si, bueno, ahora todos los coches pasan a ser eléctricos, pues si tenemos infraestructura, pues bueno, no la tenemos, pero no se va a dar ese caso, mañana no vamos a tener todos los coches eléctricos, hay que tener un poco de visión histórica, ¿vale? Hoy los coches eléctricos que tenemos cargamos. ¿Posible? ¿Es un problema para la red eléctrica? No. Tenemos un porcentaje que podemos llegar, estamos hablando de decenas de miles de coches y pues el sistema lo puede aguantar perfectamente con unos pocos millones.
A partir de ahí, pues más coches eléctricos, más infraestructura. Los objetivos son tan claros, esta semana también está hablando mucho de ellos, ¿no? Que 2040 prohibición de nueva venta, 2050 ya no se puede circular con coches de combustión. Tenemos 30 años para ir, conforme vamos creciendo, vamos creando infraestructura. O sea, no me pueden decir nadie que con la tecnología que tenemos hoy, que la capacidad que tenemos, no podemos afrontar este reto. Se hace 100 años ya, en el 1900, cuando todo el mundo iba en carro. Por ejemplo, hay un ejemplo muy famoso, ¿no? Que en 1900 en Nueva York se iba en carro y en 1913 ya se iba todo el mundo en coche. Entonces, en 13 años se creó una industria, se creó un transporte de petróleo, una industria del petróleo, unas refinerías, en 13 años. Entonces, ahora que nos estamos planteando generar una vacuna en medio año y ya no salen cosas en la tele que las tienen, ¿no? Esto no sé si nos da un poco de miedo escucharlo, ¿no? Pero cuando nos lo proponemos, lo conseguimos. Y no puede ser que un tema que es, digamos, físico, que sabemos hacerlo. Si es que pensemos los últimos 30 años, en 1990, ¿cómo estábamos a nivel de infraestructuras? ¿Cómo estamos hoy? ¿Cómo han evolucionado en 30 años? ¿no? Y esto al final sabemos que la tecnología va en una curva muy, muy ascendente, ¿no? Pues sabemos que vamos a conseguirlo. Hoy en día podemos perfectamente. Poco a poco, conforme se vayan aumentando coches, se habla de que se necesita un 1% más de generación por cada millón de coches. Esto es mucho menos de lo que se ha ido incrementando en las últimas décadas. Es decir, que el reto ya lo tenemos. Sabemos cómo generar energía y sabemos, tú bien lo sabes, de dónde queremos que salga la energía. Sí. Así que, no sé, lo tenemos todo. Tenemos las ganas y aparte tenemos, por desgracia, el aprendizaje de estas últimas semanas de lo que nos tiene que marcar la prioridad. Es decir, la economía tiene que seguir, obviamente, pero sin salud no hay economía, no hay nada. Pues entonces tengamos un objetivo, marquémoslo y consigámoslo, que al final yo creo que merece la pena. Estas reuniones que hemos tenido nosotros informales antes de aquí, hemos estado aquí jugando con nuestros niños, ¿no? Cómo nos saboteaban esto, pues al final lo que queremos es dejar algo digno y algo que puedan ellos tener las mismas posibilidades que hemos tenido nosotros. Y para eso tenemos que reducir las emisiones de CO2, está claro. Y luchar con la siguiente crisis, que es la crisis climática. Pero bueno, pues nada, muchas gracias, Javier. Vamos a dar paso a Vicente, que el pobrecito le toca el último. Vicente, cuando quieras. Hola, buenas tardes. Muchas gracias, Salomé. Bueno, pues nada, no pasa nada. Esto de ser último, bueno, tiene sus cosas también positivas, ¿no? Porque aprendes mucho de los anteriores ponentes. La verdad es que han sido dos intervenciones muy interesantes que pienso han aportado mucho. Y la verdad es que, bueno, pues Saúl nos ha dado una visión de todo lo que es el mercado, la evolución, las tendencias a nivel del vehículo. Javier pues, nos ha contado cómo vamos a poder alimentar y qué necesitamos para alimentar estos vehículos. Y yo, bueno, pues os quiero hablar principalmente de, bueno, pues lo que estamos haciendo, cómo pensamos y también las tendencias, no solo somos nosotros, ¿no? Un poco cómo se va a poner de forma paulatina, porque en eso coincido con Javier, que realmente Roma no se hizo en un día, es decir, tenemos que, es una progresión escalada y en el tiempo, y hay una serie de factores, porque no solo son los vehículos, no solo son las infraestructuras, no solo es la energía, hay unas condiciones socioeconómicas que también están ahí y procedimentales y las administraciones. O sea, hay muchos elementos que, bueno, pues que poco a poco van a ir engarzando. Pero sí que es cierto, y un poco lo que yo os quiero trasladar en la presentación ahora esta tarde, pues es que se pueden ya ir poniendo en práctica y hay soluciones y hay cosas en marcha. O sea, que todo esto que visto desde fuera, si no tienes un coche eléctrico o si empiezas a pensar en grandes dimensiones, pues muchas veces se hace una montaña. Bueno, pues que ya hay cosas concretas, se va avanzando, se está trabajando mucho también en la preparación y en la investigación hacia adelante, ¿no? Cómo van a ser estas cosas, cómo se va a poner en práctica en la vida real, en las ciudades, esto de la electromovilidad.
Y bueno, pues eso, voy a tratar de hablaros un poquito de todas estas cosas. Entonces, en primer lugar, bueno, he organizado la presentación en 4 bloques. Os voy a introducir un poquito la empresa ETRA para aquellos que no nos conozcáis. Luego, pues comentaré un poquito también sobre las tecnologías orientadas a la electromovilidad. Comentaré también, pues eso, algunos proyectos y soluciones, pues para terminar un poco poniendo sobre la mesa o resumiendo pues estas tendencias, cómo se van a ir materializando, ¿no? Y que realmente pues la electromovilidad está ahí. Para aquellos que no nos conozcáis y rápidamente, bueno, pues ETRA es una empresa valenciana de servicios tecnológicos. Llevamos 40 años ya en el mercado y nos dedicamos principalmente, estos servicios son habitualmente para las administraciones públicas, ¿no? Estamos enmarcados en lo que es la rama de servicios industriales de la corporación ACS. Y nuestras áreas de actividad, pues como os digo, son muy orientadas a las administraciones públicas, siempre en el campo principalmente de la movilidad y de la energía y la eficiencia energética, ¿no? A partir de ahí, bueno, pues las comunicaciones, el tema de seguridad son derivadas segundas de nuestras actividades principales, que son, bueno, pues la gestión de la movilidad y de la energía. Por eso también estamos nosotros en ABAES, ¿no? ETRA, bueno, pues somos un grupo empresarial, cubrimos todo el ciclo de vida de los productos, es decir, tenemos una empresa de investigación y desarrollo donde se generan y se nacen las ideas y los productos, se desarrolla el software, el hardware, los elementos core, se diseñan las soluciones con los equipos de ingeniería de todas las empresas que tenemos en cada lugar y, bueno, pues nos dedicamos a la fabricación, el mantenimiento y la operación de estas soluciones, ¿no? Y además, dentro de este grupo de empresas, bueno, pues tenemos una filial que se llama HIC, que es la que, bueno, como si dijéramos, agrupa un poco lo que es la cara o la eficiencia, la parte de la ingeniería, la consultoría de todo lo que es la recarga, ¿no? La eficiencia en la electromovilidad. Perdón, pero es que este ratón me va muy rápido. Vamos a cambiarlo. Dentro del grupo tenemos un cometido también, que es que al ser parte de la corporación ACS, bueno, pues somos los representantes en esta Asociación Internacional Europea de puntos de recarga, ¿no? Es una tarea que tenemos encomendada. ¿Y qué damos? ¿Qué ofrecemos? ¿O cuáles son las herramientas que ponemos ya, pues eso, un poco sobre la mesa para que la electromovilidad vaya desplegándose? Bueno, pues aportamos soluciones de consultoría, diseñamos las soluciones de estaciones de recarga. Nosotros no somos fabricantes de estaciones, simplemente, bueno, pues diseñamos o ayudamos a el diseño de los proyectos que tengan para el despliegue de estas estaciones. Luego todo lo que se sude instalación, el mantenimiento, el soporte, como decía Javier, es algo muy, muy importante. Y bueno, pues el enlace, ¿no? con el tema energético. Y a nivel tecnológico, bueno, pues nuestro principal producto, ¿vale? Aparte pues ya de todos estos colaterales que puedan ser la ingeniería, la consultoría, el mantenimiento, bueno, pues es una plataforma. Nosotros hemos desarrollado una plataforma de electromovilidad inteligente con el fin de dar esa conectividad, de poder poner en práctica y facilitar al usuario del vehículo eléctrico pues la interacción pues, con los elementos de la recarga, facilitar el pago con las infraestructuras, con los proveedores de energía. Esto es un pequeño esquema de lo que es la plataforma y aquí es, bueno, pues un poco donde se ve que realmente hay muchos actores y muchos elementos a tener en cuenta. Antes estaba viendo en las preguntas que se hablaba, bueno, ¿qué pasa con que para cada punto de recarga necesite una tarjeta diferente? O si mi municipio tiene unas estaciones, tengo la tarjeta de mi municipio y me voy a otro municipio con mi vehículo, ¿me va a servir la tarjeta para cargar en este otro municipio?
Bueno, pues realmente estas plataformas, una plataforma como la nuestra, resuelve ese tipo de problemas, por ejemplo. Es decir, nosotros por una parte lo que estamos haciendo es que esta plataforma se habla, se conecta, interactúa con la infraestructura de recarga que tienes en la calle, ¿vale? Vas a recibir información de, pues eso, de todos los puntos de recarga, de la energía que están suministrando, de quién está recargando en un momento dado, del estado del poste, de sus posibles reservas, todo lo que es la información, siempre que evidentemente esos postes tengan la inteligencia y sean capaces de comunicar esos datos hacia arriba. Luego, a nivel de plataforma, pues ya os digo, es una interfaz donde el usuario va a tener esas herramientas, va a tener, pues eso, como decía también Javier, una aplicación móvil para tener en sus dispositivos la ubicación, la ayuda. Ahora veremos un poquito con detalle lo que es la aplicación. Y por otra parte, pues los gestores de la infraestructura, los operadores, pues la empresa de logística. Actualmente, ¿no?, los principales usuarios de esta plataforma, pues por ejemplo, son los ayuntamientos, el de Barcelona, el Madrid, el área metropolitana de Barcelona. Son usuarios de esta plataforma donde ponen esta información a disposición de todos los usuarios, es decir, que son herramientas de propósito general. Y por otra parte, si veis esto de Hubjet, bueno, pues Hubjet es una asociación europea donde, bueno, de electromovilidad, donde la gente se registra y tiene pues su tarjeta y sus elementos de pago. Bueno, pues una plataforma como la nuestra permite la integración con cualquier tarjeta que se dé de alta. Al final es hacer las pasarelas de pago y los pequeños ajustes técnicos para que cualquier tarjeta pueda entrar a ser utilizada en la plataforma, con lo cual una persona que tenga una tarjeta puede utilizar o esté registrado en una plataforma, en un municipio, por ejemplo, aunque no tenga una tarjeta física para llegar a un poste de recarga, a través de una plataforma como esta y su aplicación móvil, sí que va a poder recargar su vehículo, porque va a activar o desactivar el cargador desde su teléfono móvil, y ya pues los procesos de carga y de cobro y todo esto, bueno, se gestionarán desde las pasarelas de la plataforma. Y evidentemente, bueno, pues toda la parte de conectividad con la red eléctrica, los operadores, y a través, bueno, pues para saber consumos, disponibilidad y todo este tipo de cosas. Bueno, pues esta es la herramienta que pienso que enlaza un poco con o pone ya en práctica, va a permitir poner en práctica estas dudas o estas situaciones que nos pueden parecer un poco lejanas, ¿no? Esto ya está funcionando desde hace mucho tiempo también, varios años. Y como os decía, bueno, pues eso es lo que comentaba, pues con la aplicación en el móvil, el usuario pues va a poder ser dirigido a las estaciones de recarga, va a poder activar y desactivar los puntos y va a realizar los pagos. Es decir, las tarjetas físicas, bueno, pues van a seguir evidentemente vivas, pues como están ahora, pero bueno, también estamos pagando ya con el móvil y dejando muchas veces la tarjeta de plástico, ¿no? Entonces esto va a facilitar mucho las cosas. Bueno, pues a modo de ejemplo, aquí veis, por ejemplo, pues eso que os comentaba, esta es el interfaz de la plataforma, donde el usuario, pues tanto la administración que provea el servicio como el operador, como el usuario, bueno, pues tiene información de la disponibilidad de los puntos de recarga, el tipo de conectores que tienen cada uno, si están disponibles, si están conectados, si están cargando, si están averiados. Bueno, pues la plataforma nuestra actualmente pues ya tenemos, ya gestionamos desde ella pues casi 250 puntos en toda España y bueno, damos servicio a 14.000 usuarios, lo cual, bueno, pues como veis, sí que hay movimiento en el tema del vehículo eléctrico, ¿no? Y en ese movimiento, pues un poco lo que se ha comentado también, es decir, hay muchos actores que a lo mejor, pues normalmente desde
punto de vista particular no se tiene en cuenta, pero sí, nosotros estamos trabajando con los fabricantes. Los fabricantes de los vehículos necesitan empresas pues como la nuestra, donde cuando alguien se compra el vehículo dice, bueno, yo esto en mi casa, ¿cómo lo cargo? Bueno, pues mira, ponte en contacto con ETRA, con HIC, que van a darte una solución ya de mano para que tengas un cargador en tu casa o en tu comunidad, ¿no? Las empresas de renting, estábamos comentando que realmente el sector empresarial es el que va a pegar el tirón. Bueno, pues probablemente las empresas de renting ya se están preparando, ya se están organizando para ir metiendo sus vehículos, pues porque realmente van a tener esa demanda, ¿no? Los fabricantes de puntos de recarga, obviamente, están jugando un papel muy importante. Nuevos modelos de movilidad, el car sharing, todas estas compañías también están desplegando sus formas, y obviamente las administraciones públicas, las asociaciones muy activas en el fomento de la electromovilidad. Aquí en España realmente, bueno, pues los referentes tanto en Madrid como Barcelona son dos capitales punteras en este tema, ¿no? Y bueno, asociaciones como AEDIVE, que también están empujando muy fuerte por el despliegue. Y en términos así muy particulares, bueno, pues ¿cómo se pone esto en práctica también? Bueno, pues no sé si conocéis el proyecto Ionity. Es un proyecto propulsado por los principales fabricantes europeos de vehículos que, bueno, pues claro, ellos están, por una parte, planeando cómo van a hacer esa migración a la fabricación de los vehículos eléctricos, y ya de antemano lo que también están haciendo es desplegando o facilitando el despliegue de una infraestructura de puntos de recarga, pues para permitir que sus vehículos se muevan por Europa. Entonces, bueno, pues dentro de esta red, que ahí tenéis un mapa de un poco lo que es el plan, ¿no?, de Ionity, bueno, pues en este caso en ETRA tenemos el encargo de ser los instaladores de 130 puntos de ultracarga rápida entre España y Portugal, ¿no? O sea, son cosas que ya están en marcha. Hemos instalado 150 puntos de recarga en los 30 aeropuertos de AENA, es decir, las administraciones públicas están ya también apostando, empezando a trabajar en esto y bueno, pues invirtiendo, cosa que es muy de agradecer, ¿no? Esto también enlaza un poco con lo que comentaba antes Javier. Nosotros hicimos, junto con la MT de Madrid, el primer proyecto de recarga inductiva de autobuses. En este caso no es con pantógrafo, esta es una recarga inductiva. Y bueno, pues tal y como comentaba, es decir, el autobús viene cargado, por decirlo de alguna forma. Esto es una línea circular, al final en la cabecera de la línea, en 8 minutos tiene una recarga el autobús y le da para dar la vuelta completa. Este era un vehículo que se readaptó, o sea, se hizo un retrofit, un restyling del motor y del vehículo, y se reaprovechó, ¿no? Y se puso en marcha, y bueno, perfectamente operativo, y bueno, pues es un piloto que es replicable obviamente en cualquier ciudad. Lo que os comentaba, a nivel de plataforma ya para dar servicio a los usuarios de electromovilidad, ya os lo comentaba, en Barcelona y en Madrid están operativas. Y bueno, pues también el enlace con las placas de energía fotovoltaica y todo esto, bueno, y la energía renovable, es decir, hemos sido adjudicatarios de este concurso en Valencia para la implantación de 5 pérgolas fotovoltaicas en la ciudad, que darán pues eso, energía a edificios municipales, pero también servirán como puntos de recarga para vehículo eléctrico. Aquí, bueno, pues es que realmente yo estoy de acuerdo también con Javier que hay muchos cambios, eso comentaremos también ahora luego un poquito, pero estas tendencias, la fotovoltaica, las energías renovables, el autoconsumo, o sea, son muchos factores que están afectando también a la distribución del mix eléctrico, ¿no? Entonces, el impacto, bueno, también va a ser controlable, ¿vale? Y bueno, pues nada, esto es un proyecto más bien solidario que, bueno, pues durante la crisis del COVID, pues HIC pues, ha
ha ofrecido las recargas gratuitas a todos los profesionales que son usuarios de vehículo eléctrico y que bueno, pues se dedicaban a tareas de pues, tanto sanitarias como de reparto, como de traslado de sanitarios, bueno, todo lo que pueda aportar en estas situaciones, pues bienvenido sea y es nuestro granito de arena, ¿no? Y bueno, pues ya casi para terminar, fijaros que para hablar de tendencias, pues hoy en día todas estas cosas están sobre la mesa, ¿no? Necesitamos hablar de eficiencia energética, estamos hablando pues de energía distribuida, del autoconsumo, de las redes inteligentes. También se ha hablado y habían preguntas acerca de las baterías. Las tecnologías de las baterías, evidentemente, pues evolucionarán para que sean menos contaminantes, o sea, los procesos sean más óptimos y más eficientes, ¿no? En ese sentido. El objetivo es reducir las emisiones. Estamos cambiando los paradigmas de la movilidad, estamos hablando de movilidad como servicio. Bueno, si os fijáis en todos estos factores, en todos estos elementos, pues la electromovilidad tiene un punto de enlace, ¿no? Siempre en todos ellos podemos pensar y asociar a un vehículo eléctrico, la eficiencia energética en la movilidad compartida, la reordenación de los espacios públicos. Vamos a tener, bueno, ya lo estamos teniendo y durante esta época pues se han producido bastantes remodelaciones en muchas ciudades. Eso implica que vamos a tener menos espacio para el vehículo, con lo cual, bueno, pues habrá que seleccionar qué vehículos son los que van a circular y probablemente pues la balanza se va a declinar hacia los más eficientes, entre ellos, bueno, pues obviamente podrán estar los eléctricos. En la reducción del consumo de los combustibles fósiles, bueno, fijaros, ¿no? el ahorro que tiene un vehículo eléctrico a grandes cifras. Es decir, realmente todo apunta a que bueno, pues hay un caldo de cultivo muy, muy importante para la electromovilidad. En ese sentido, bueno, pues nosotros en ETRA también, desde ETRA Investigación y Desarrollo, venimos trabajando en proyectos de I+D+I de la Unión Europea, pues desde ya el primero que hicimos Molécules, pues orientado a la movilidad eléctrica hace unos años, fue un proyecto pionero. Luego en WiseGrid, pues ahí se era más orientado a soluciones de Smart Grid, en las que también intervenía el tema de, bueno, cómo vamos a integrar el tema del vehículo eléctrico y tal. Y ahora estamos trabajando en el proyecto Meister, ¿vale? Y este es un proyecto muy interesante desde mi punto de vista, porque al final trata de poner en conjunto todos esos elementos que piensa en la movilidad urbana y la electromovilidad. Entonces trata de poner todas las piezas, por decirlo de una forma, y trabajar en la forma en que todo esto se tenga que interconectar. Para ello, os traigo aquí un vídeo, dura menos de 3 minutos, espero que se oiga bien. Si no lo tenéis, lo podéis encontrar también en el canal de ETRA en YouTube, pero es que pienso que en 2 minutos está mucho mejor explicado que lo que pueda explicar yo y queda muy claro, y yo creo que da una foto de lo que puede ser la movilidad en las ciudades en 5, 10 años como mucho. Os lo pongo. La movilidad eléctrica tiene cada vez más importancia en nuestras ciudades. Aún así, todavía existen importantes retos. Existen incompatibilidades entre las diferentes plataformas y entre los puntos de recarga que complican la puesta en marcha de modelos de negocio eficientes para este sector. Meister es el conjunto de herramientas que ETRA, junto con socios de diferentes países europeos, ha desarrollado para dar respuesta a esta necesidad. El proyecto posibilita la interoperabilidad entre las infraestructuras y los diferentes sistemas que requiere la movilidad eléctrica, tales como puntos de recarga, aparcamientos, sistemas de facturación o roaming, de forma que es mucho más sencilla la coordinación entre los diferentes actores y que el usuario pueda recargar su vehículo más cómodamente en cualquier punto de recarga. Esta experiencia funciona de forma pionera en 3 ciudades europeas con las siguientes ventajas.
Meister facilita los servicios de facturación y roaming, permitiendo que vehículos procedentes de diferentes países puedan acceder, por ejemplo, a las infraestructuras de recarga sin mayor dificultad. Meister también facilita el acceso de los usuarios a información útil, permitiéndoles, por ejemplo, consultar mediante apps la disponibilidad de aparcamientos libres y puntos de recarga, e incluso reservarlos. Por último, Meister permite mejorar la recarga de los vehículos a través de una red inteligente. Se trata de evitar que un exceso de demanda puntual pueda sobrecargar la red eléctrica. Para ello, el sistema Meister balancea de forma inteligente las recargas, obteniendo incluso energía de las baterías de los vehículos eléctricos disponibles. Pero Meister va mucho más allá. Además de ofrecer soluciones que mejoran la red, también pone en marcha nuevos modelos de negocio, ideas que funcionan y que potenciarán aún más el despliegue a gran escala de la electromovilidad en Europa, como la plataforma logística de última milla, un hub pensado para evitar que el transporte contaminante entre en la ciudad, permitiendo a las empresas realizar la entrega eficiente al destinatario mediante vehículos eléctricos propios o compartidos. Un segundo modelo permite la adaptación de los nuevos barrios de las ciudades a las necesidades de movilidad eléctrica. Los nuevos edificios ya contarán con zonas de aparcamiento especiales con puntos de recarga, así como servicios exclusivos de vehículos eléctricos compartidos, por último, un servicio público de atención domiciliaria a personas mayores o con movilidad reducida mediante diferentes vehículos eléctricos. Todo el conocimiento adquirido durante la puesta en marcha de estos modelos estará a disposición de más ciudades europeas mediante la creación de un centro de excelencia europeo de movilidad eléctrica y un manual de replicación, lo que resultará clave en el despliegue a gran escala de la movilidad eléctrica en Europa. Bueno, pues como ves, realmente estaba... Vicente, apaga el vídeo que se te oye mal ahora. Sí, voy a Ahora. intentar pasar de... Espera. La movilidad Vale, ya está. Bueno, pues es que no podía salir. Bueno, pues realmente, si os habéis fijado, ese vídeo pues pone sobre la mesa los principales problemas que todos intuimos y que están sobre la mesa, ¿no? De decir, pues eso, qué pasa cuando uno va de un sitio a otro, qué ocurre con las distintas plataformas, qué pasa con la energía. Bueno, pues son una serie de problemas que están ahí y que se está trabajando en ellos y que, bueno, pienso que ha sido una idea muy brillante el poder desarrollar un proyecto en esta línea, porque, bueno, pues va por lo menos a destapar problemas y ver cómo los resolvemos, ¿no? En ese sentido. Y bueno, pues esto es un poco lo que os quería contar. Evidentemente estoy a vuestra disposición para las consultas que queráis. Muy bien, pues muchas gracias, Vicente. En primer lugar, pedirte disculpas porque con las prisas se me ha olvidado presentarte antes de que empezara. Tranquilo. Nada, lo comento ahora, que Vicente Sebastián es director de Tecnología y Proyectos en ETRA, Electronic Traffic S.A., es licenciado en Ciencias Físicas por la Universidad de Valencia y tiene más de 30 años de experiencia profesional en el ámbito de las tecnologías de la información y las comunicaciones aplicadas a la movilidad inteligente y la eficiencia energética. Desde luego, tu presentación nos ha ayudado a cerrar el ciclo de la interoperabilidad y la conectividad que hace falta para que el tema de la movilidad eléctrica funcione, y yo creo que ha dado respuesta a algunas dudas de las que se estaban planteando. Con el último vídeo lo has comentado. Has hablado de que también tenéis clientes de entidades públicas como AENA o ayuntamientos. Luego vemos que ese tipo de entidades también se están preocupando por la movilidad eléctrica. Desde APAESEN lo seguimos muy de cerca dentro de nuestro think tank Smart Cities, que es un clúster que tenemos dentro de nuestro clúster, y comentarte eso, que ya has dado respuesta a otras preguntas que nos habían lanzado sobre métodos de pago, compatibilidad de tarjetas con métodos de pago, sobre opciones de carga que pueda haber fuera del hogar, es decir, que puedan poner ayuntamientos, empresas. Te lanzo lo mismo que a los ponentes anteriores, una serie de preguntas que han lanzado y elige una y respondemos porque nos hemos ido de plazo, pero bueno, es muy interesante. La gente, tenemos casi 80 personas todavía aguantando. Y luego, si creéis que las estaciones de carga pueden ser lo suficientemente rápidas para que haya una rotación de vehículos. Nos están preguntando también, por ejemplo, si ETRA está apostando por cargadores de 400 kilovatios, en fin, y preguntas anteriores de Javier que se han quedado sin contestar.
Elige una, por favor, Vicente, que por temas de tiempo nos da tiempo a una y ya está. Vicente, el micrófono, que lo tienes en mute. Lo tengo. No, ahora te lo has vuelto a poner en mute. Sí, es ahora te oímos. Es que Sí, a mí me sale que tengo algún problema con él, pero bueno, dice que no funciona, no sé por qué. Sí, ahora te Pero oímos. si me avisas que sí que funciona. Te oímos, sí. Vamos a ver, sí, pues mira, yo iría un poco por el tema un poco de nuestro ámbito, iría a la respuesta del tema de las estaciones rápidas y la rotación en las ciudades, ¿no? Porque, bueno, el tema de que por lo que apuesta ETRA, como he dicho, no es ningún fabricante de postes de recarga, con lo cual no apostamos por unas o por otras. Simplemente lo que la solución técnica y de consultoría ingenieril nos salga o nos venga dada, y a partir de ahí se monta eso. No prescribimos nosotros en particular ningún tipo. Pero precisamente en relación con el tema de las estaciones y la rotación, vamos a ver, fíjate que aquí hay dos partes. Por una parte está, a veces pensamos, ¿no? ¿Qué vamos a tener en la ciudad? ¿Qué infraestructura vamos a necesitar? Realmente la recarga rápida va a ser una recarga de oportunidad, con lo cual sí que tenemos que tener estaciones, o sea, lo que debe de haber en espacios públicos, por decirlo de alguna forma, deben de ser postes de recarga rápida y ultra rápida, es decir, que en el menor tiempo posible cargues el vehículo, y por dos cosas: por el tiempo que gana el que está cargando, y por otra, pues por garantizar esa rotación. Luego ya tenemos los de recarga lenta, pero por decirlo de alguna forma, los vehículos deberían de venir cargados de casa, porque además es cuando tenemos las tarifas más baratas, tenemos todo el horario nocturno para cargar. Luego las flotas normalmente están en base por la noche, bueno, también deben de salir cargadas, y como digo, sí que tenemos que desplegar la infraestructura en la ciudad para dar esa recarga de oportunidad, y sobre todo en las vías interurbanas, bueno, pues garantizar eso, que el poste esté en operación y que puedas desplazarte cada vez pues a más distancia, ¿no? Aunque cada vez las baterías de los vehículos nos dan más autonomía, pero bueno, siempre necesitas esa recarga. A partir de ahí, bueno, pues insisto, hay que también ser bastante, planificar realmente, dedicarle un poquito de tiempo a pensar dónde vamos a poner los puntos de recarga rápida. Es decir, no hace falta que inundemos las ciudades. Dado que es una recarga de oportunidad, pues tendremos que ubicarla en lugares, primero, donde se puedan estacionar los vehículos durante un tiempo, de que podamos tener un pool de varios vehículos estacionados, donde sea un punto accesible, donde tenga sentido que esté. Hay herramientas de planificación. De hecho, en Valencia con el Ayuntamiento hicimos con una herramienta desarrollada también con la Universidad Politécnica, pues un planificador de dónde se deben de poner estos postes de recarga. Entonces, yo creo que eso es un trabajo que requiere pensar, y sobre todo, ya os digo, que ha de ser más orientada a la recarga de oportunidad. Vale, pero yo creo que los asistentes o los espectadores que nos están escuchando se quedan tranquilos de ver que hay empresas como la vuestra que están trabajando en eso. Hay empresas que están trabajando en el vehículo, otras en los cargadores, pero hay empresas que están trabajando en eso, en la infraestructura, en la interoperabilidad, en cómo tiene que estar preparada la ciudad para que el vehículo eléctrico no dependa solo de cargarse en casa, sino que tenga la opción de cargarse en otras ubicaciones. Exacto. Pues nada, pues querría agradecer a los ponentes haber estado aquí con nosotros, a los asistentes, los casi 80 que han aguantado hasta el final. Hemos llegado a tener casi los 100, que era el límite que teníamos en esta conexión de Zoom. Y nada, agradeceros a todos. A mí particularmente me ha resultado muy interesante el webinar. Espero que al resto de asistentes también les haya resultado interesante. Y nada, comentaros que lo hemos grabado este webinar y va a estar disponible en el canal de YouTube de ABAESEN, y podéis tener acceso a él por si os habéis perdido alguna parte, o a las personas que se hayan inscrito y no hayan podido acceder, pues les enviaré el enlace también para que puedan ver el vídeo. Espero que a vosotros, a los ponentes, os haya parecido también interesante. Y nada, pediros a los asistentes que nos sigáis en redes sociales para estar informados de los próximos webinars que vayamos a hacer. Por ejemplo, este jueves a las 12 hacemos un webinar que es una entrevista
a Empar Martínez, la directora general de Industria, para ver qué medidas van a tomar respecto a las energías renovables y el tema del COVID. Y nada, muchísimas gracias a todos por aguantar hasta el final. Me despido ya de vosotros. Gracias, hasta luego.